RCN presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Hoy estamos a través de CHTV en este nuevo horario, también siempre a través de Radio Globo. Saludamos a toda la población a nivel nacional que está pendiente de este programa y por supuesto de este espacio en Radio Globo de 4 a 5 de la tarde, ahora de forma simultánea, también en televisión nacional a través del canal hondureño de televisión CHTV. Usted nos puede ver en su pantalla en los 18 departamentos y nos puede escuchar también en Radio Nacional. Ya en este mes de octubre celebramos, bueno, a finales del mes de octubre vamos a celebrar un año de creación de este espacio de Cuarto Poder y aproximadamente hace unos 5 meses empezamos a transmitir en televisión nacional a través de CHTV, gracias a Canal Hondureño de Televisión por abrirnos las puertas. Estábamos en el espacio de 6 a 7 de la noche, pero ahora a partir de este día, de forma simultánea, estaremos con ustedes de 4 a 5 de la tarde. Gracias, Honduras, por su sintonía. Gracias a los muchachos ahí en controles de Radio Globo, Ever Maradiaga, César Monzón, aquí en el máster principal de CHTV, mi compañero Carlos Paz, que en unos minutos se conecta, y su servidor Ramón Ochoa, siempre tocando temas de interés nacional para aportarle a nuestro país. Hoy dialogamos de un tema que ha generado pues mucha opinión durante el día de ayer, durante el día de hoy. Ever García me dice, gracias Ever por corregirme, Ever García en Radio Globo, Cristian Maradiaga, saludos también allá en Globo TV. Vamos a dialogar sobre el caso de don Marcos Bográn, que ha sido acusado, ha sido requerido y capturado por un caso de malversación de caudales públicos. Como ustedes saben, se dio durante la pandemia una supervisión a los disque planteles, a los supuestos planteles que se estaban elaborando allá en la ciudad de San Pedro Sula, y al regresar 4 empleados de Inversión Estratégica de Honduras fueron aislados en cuarentena en un hotel capitalino, lo cual esto generó un gasto de más de 100,000 lempiras por 15 días que estuvieron en cuarentena estos 4 empleados. Habiendo centros de aislamiento, en el caso de la capital ya estaba listo el centro de la Vía Olímpica donde acude cualquier hondureño, pues se cometió este acto, como dice la Fiscalía del Ministerio Público, un acto de malversación de caudales públicos. ¿Es correcta la acusación que se hace por parte del Ministerio Público a don Marcos Bográn específicamente en este tema, en el hospedaje de estas 4 personas? Para ello vamos a dialogar con nuestros invitados esta tarde. Nos van a acompañar 2 abogados expertos en la materia penal y muy reconocidos en el campo nacional. Si bien es cierto, este tema genera suspicacia, genera mucha opinión y genera muchas dudas de lo que podría suceder con don Marcos Bográn. Unas personas dicen que es un show mediático o que quizás don Marcos Bográn es un chivo expiatorio y que le va a suceder lo mismo que le sucedió a don Mario Zelaya del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero recordemos que hay otros elementos que vinculan a don Marcos Bográn con actos de corrupción, que está siendo investigado en este momento. Son 22 líneas de investigación que se están dando en contra de él y que dentro de esas líneas de investigación también está el tema de los hospitales. Recuerde usted que fueron más de 1.200 millones de lempiras que se gastaron en la compra de dichos hospitales, aparte del equipo médico, de mascarillas sobrevaloradas, mascarillas que hoy se encuentran 30 lempiras, pues se sobrevaloraron hasta 180 lempiras. O sea, son actos terribles que se dieron durante esta pandemia. Fue un saqueo que se le dio al Estado a través de Invest y que al encargado o a los responsables o a la mafia responsable o al grupo encargado de todos estos actos criminales, porque sí son actos criminales, robar del Estado, robar de su dinero, robar del mío, para enriquecerse unos pocos o para financiar quizás campañas específicas de un partido político. Se le tiene que decir responsabilidad. Esperemos que durante este tiempo se investigue. Ya está con nosotros, ok, don Carlos Paz, perfecto, ya lo miro ahí en pantalla. Esperemos que se investigue de manera congruente y correcta y que se dé con los responsables de este asalto al Estado, porque así lo consideramos, a pesar de que el gobierno todavía está esperando que lleguen dichos hospitales. Hay 2
ya en Honduras, uno en San Pedro, uno en Tegucigalpa, desde hace casi 3 meses, no entran en funcionamiento y los otros 5 no sabemos si van a llegar. Lo que es claro es que esta es la gran estafa del año 2020. Vamos a profundizar sobre este tema, pero antes le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Paz, que ya está en la vía Zoom. Don Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, estimados televidentes de Cuarto Poder CHTV, y amigas y amigos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Globo en el campo nacional e internacional. La sociedad hondureña está cansada de que impere la impunidad en el país, que los corruptos sean llevados a juicio y liberados con sobreseimientos, ya sea por jueces naturales o por recursos de amparo promovidos por los abogados defensores, y donde se señala sí, don que Carlos, jueces estarían dándoles la información eficaz para que obtengan estos sobreseimientos cuando presentan los recursos de amparo. La pregunta para el pueblo hondureño es: ¿hasta cuándo? ¿Qué tan distante está para ver que se castigue a los que roban el erario, a los corruptos, a los corruptores? Esa es la interrogante de esta tarde para nuestros invitados especiales, y a quien les agradecemos estar en Cuarto Poder CHTV, Radio Globo a nivel nacional e internacional. Ramón Ochoa. Así es, don Carlos, invitamos a la población que nos escuche en estos momentos a sintonizarnos en Televisión Nacional. Búsquenos en CHTV en sus diferentes frecuencias en todo el país. En los siguientes cables nos encuentra en Canal 81 en el cable Onduvisión, en Claro Caja Digital, búsquenos en Canal 75, en Galavisión en Canal 54, Cable Color, Canal 74 en el Cable Color Digital, y en el Cable Color Análogo búsquenos en el 120, Mayavisión, Canal 100.52. Ya está con nosotros nuestro invitado de esta tarde, el abogado Hermes Ramírez, experto en la materia penal, y que nos va a ayudar a aclarar este caso de don Marco Bográn. ¿Qué sigue con él? ¿Cuál es el futuro judicial del exdirector de Inves? ¿Qué va a pasar con las otras líneas de investigación que están en camino en estos momentos? Abogado, un placer saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, Carlitos. Un abrazo a la distancia. Un placer saludarles. Sobre todo también, en especial, a nuestro amigo Raúl Oquerí. Estamos pues aquí siempre dispuestos a poder colaborar y poder atender las dudas e interrogantes que surjan de este análisis tan polémico y controversial como lo es la acusación que está recibiendo en este caso el señor Marco Bográn. En efecto, una acusación que ha generado muchas dudas de los dos sectores, de los que adversan y de los sectores que dicen no es una acusación correcta o congruente. El delito de malversación de caudales públicos, ¿cómo lo mira usted en este caso específico de don Marco Bográn? ¿Se malversaron esos 101,000 empiras por hospedar a estas 4 personas en un hotel de la capital? ¿Implica persecución penal este elemento específico, abogado? Bueno, de hecho sí quisiera hacer una pequeña precisión conceptual en este caso. Nosotros somos del criterio, hemos leído la acusación del Ministerio Público en ese primer requerimiento fiscal. Nosotros somos del criterio bastante técnico, por supuesto, que lo que hay no es una malversación, sino que es un nuevo delito de los que está contemplados en el nuevo Código Penal, que se llama administración desleal del patrimonio estatal. Ese delito está contemplado en el artículo 477 del nuevo Código Penal y pues por supuesto conlleva una pena de prisión de 4 a 6 años, que esa sería la primera calificación correcta de acuerdo a la lectura de los hechos que hemos analizado nosotros de este primer requerimiento fiscal. Yo lo encajaría precisamente en este delito, que es un nuevo delito que no estaba antes en el Código Penal anterior, que es la administración desleal del patrimonio. Y por supuesto, a esta hora es de aclarar también que el Ministerio Público ha presentado, según lo que hemos visto en los medios de comunicación, ha presentado un segundo requerimiento fiscal, es decir, el señor Marco Bográn ya está siendo acusado por otro delito,
que es la violación a los deberes de los funcionarios, que junto, en este caso, al concepto de abuso de autoridad, están contemplados en el artículo 499 del nuevo Código Penal. En función de estos dos requerimientos fiscales, antes del día jueves de esta próxima semana, estará llevándose a cabo la audiencia, en este caso inicial, por lo cual deberá comparecer ante el juez competente para poder desvirtuar los hechos en virtud de ese primer requerimiento fiscal que el Ministerio Público ha entablado por malversación de caudales a través de esta fiscalía, que es la Fiscalía FEDCO. Lo que sí podemos nosotros tener claro, Carlitos y estimado Ramón, y también todos los televidentes, es que vemos un Ministerio Público serio en este caso. Lo decimos porque técnicamente está acusando de forma dosificada la acusación en las distintas líneas de investigación. Quizás fue muy sorpresiva la acusación que se le infirió al señor Marcos Bográn el lunes a primeras horas cuando fue capturado. Obviamente este requerimiento fiscal desde el día viernes que él fue a declarar a las instalaciones del Ministerio Público en el Barrio Bajo, en lo que es el ex anexo del Banco Central. El Ministerio Público, con esa declaración administrativa, lo que buscaba el viernes era tener de cerca a Marco Bográn para efectivamente darle seguimiento durante todo el fin de semana y lograr una captura bastante técnica y profesional el día lunes para este primer requerimiento fiscal. Ya el día de hoy cayó el segundo requerimiento fiscal por otro delito. Entonces, como puede usted analizar, en este caso tendremos nosotros a partir de ahora una fiscalía de forma técnica, quizás acusando más dosificadamente y no de la forma irracional, una forma un poco cantinflesca, que era lo que realizaba en este caso la anterior organización denominada en este caso UFESIC. Acá todas estas acusaciones se están dirigiendo por medio de FEDCO. Entendemos que hay un nuevo coordinador de esta Fiscalía contra la Corrupción que está manejando este caso, y sí vemos nosotros que está dosificando la administración y previendo cualquier eventual auto de formal procesamiento el día jueves con una medida distinta a la prisión preventiva. Entonces ya automáticamente con esta segunda acusación el señor Marco Bográn no podría gozar al mismo tiempo de dos medidas distintas, que en este caso pues encontrase la libertad, es decir, escuchar los juicios fuera de los juzgados, fuera de la prisión, escucharlos directamente en una defensa en casa. Entonces vemos nosotros que hay un Ministerio Público un poco más tranquilo, más dosificado, y esperamos nosotros que rinda las declaraciones en esta primera oportunidad el día jueves en la audiencia inicial, y lo que va a ser la audiencia de declaración de imputado de este requerimiento fiscal que el día de hoy se ha interpuesto en horas del mediodía. Y en efecto, abogado, hoy se ha presentado este nuevo requerimiento de violación a los derechos de los funcionarios. Deberes de los funcionarios. Gracias, de violación a los deberes de los funcionarios, ¿correcto? Lo puntualizamos aquí en el Pulso. César, si me ayuda con las imágenes, esto nos dice el Pulso a través de las redes sociales, que quiero hacer mención de que este trabajo de investigación que realizó el Pulso pues ha surgido efecto. Fue el primer medio a nivel nacional que evidenció que estas empresas, que eran las encargadas de la supervisión y de la construcción de dichos planteles en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, pues una de ellas era de un familiar de don Marco Bográn. Así que felicitamos también al equipo de trabajo de Diario Digital El Pulso desde hace varios meses por haber hecho esta investigación, y que hoy surge frutos ya ese trabajo de los periodistas de Diario Digital El Pulso, que nos dicen las redes sociales que el Ministerio Público ha presentado este otro requerimiento fiscal contra don Marco Bográn por el delito de violación a los deberes de los funcionarios por haber otorgado un contrato de supervisión por 1 millón de lempiras a su tío Napoleón Corrales. Seguimos dialogando con el abogado Hermes Ramírez. Ok, esto dice don Yuri Mora, que Marco Bográn, Yuri Mora es el portavoz del Ministerio Público, que Marco Bográn sin autorización previa le otorgó a su tío un contrato de supervisión en una obra en Santa Rosa de Copán, donde se instalaría el hospital móvil. La ley de contratación del Estado prohíbe hacer este tipo de negocios con familiares, y por otro lado se le pagó la supervisión a su tío. Sin embargo, no está concluida la obra, explicó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora. Gracias a Diario Digital El Pulso. Don Carlos Paz, le escuchamos, buenas tardes. Gracias, Ramón. Queremos comunicarle a nuestros televidentes y oyentes de la frecuencia de Radio Globo
que los teléfonos son 2221-1033, repetimos, 2221-1033 y 2221-0902. Doctor Elmer Ramírez, gracias por estar en Cuarto Poder. Doctor, la sociedad hondureña está cansada de la impunidad en el país. Como catedrático de las ciencias jurídicas y profesor de la carrera judicial, ¿dónde radica para que no podamos ver la aplicación de la justicia cuando personas se apropian de los fondos del erario y un juez natural o en un recurso de amparo cobran la libertad a los corruptos? Doctor Ramírez. Estos temas son temas que deben de analizarse desde un enfoque casi desde las ciencias jurídicas, pero más que todo vinculados con el tema de la sociología del derecho. Debemos de recordar nosotros que estamos en una sociedad en la que totalmente incumplen las normas, se incumplen las normas sociales, las normas éticas, las normas morales, por supuesto las normas religiosas. Entonces todos aquellos que incumplen estas normas pues eventualmente también van a incumplir las normas jurídicas, que en todo caso en este momento serían las que llevan un sentido de presión, de coercibilidad, de aplicación de justicia. Por otro lado, también se analizan factores propios vinculados con la falta de preparación de algunos funcionarios que si bien llegan a los puestos públicos o llegan a administrar el Estado, pues desconocen y están totalmente desprovistos de todo conocimiento relacionado con el cumplimiento de las leyes administrativas. Eso es básico y es esencial, sumado a que muchos de ellos llegan a los puestos públicos a manejar caudales, como en este caso el señor Malcolm Borán, y pues no rinden ningún tipo de caución. Entonces es aquí donde el derecho administrativo debe de aplicarse mediante la ley del tribunal, en este caso superior de cuentas, para poder deducir las responsabilidades consecuentes, y en su máxima como última ratio que el derecho penal opere para poder sancionar estas conductas. Lo que sí nosotros tenemos claros es que en estos últimos meses, de los cuales hemos estado confinados casi todos los hondureños, este actuar totalmente desmedido, improvisto de todo cumplimiento racional de las normas jurídicas, de poder aprovecharse del erario público a través de estas acciones, pues deben de ser analizadas a la óptica de la aplicación de la justicia mediante el debido proceso. Lo que sí debo de reiterar, lo que no debe de suceder en un Estado de Derecho es la barbarie que sucedió el día viernes. No hablo yo precisamente en una actitud a favor o en contra de lo que sucedió, pero debemos de respetar a las personas que están siendo condenadas, y ese accionar de tirar huevos, de querer quemar en la palestra pública o de querer incendiar o quemar a un funcionario solo porque le ha robado los fondos estatales, quizás nosotros veamos esto con buen ojo desde el punto de vista de la venganza social, pero creo que en un Estado de Derecho debemos de verlo nosotros de una forma más técnica. Nos exponemos a escenarios de mayor riesgo porque hay una prohibición constitucional de tomarnos la justicia por las propias manos, y debemos de confiar nosotros de los aparatos, en este caso estatales, para que puedan perseguir el delito y de la Corte Suprema a través de sus órganos jurisdiccionales de poder judicializarlo. Otro asunto, Carlitos, que yo sí quisiera reiterarle, este tema de la investigación de la pandemia, de los fondos de la pandemia, de los actos de corrupción, no es un asunto que se debe investigar en 4 o 5 meses, Carlitos. Esta es una operación de investigación compleja que va a requerir de cierto tiempo. Más bien, yo me animo a decir que estos 2 requerimientos fiscales, el primero que se presentó el lunes y el que se ha presentado hoy, son las líneas de investigaciones quizás un poco más sencillas, más técnicas, como pudo ver usted. Diario El Pulso publicó una nota en la cual dejó en evidencia este tipo de accionar, pero ya cuando hablamos de poder presentar los requerimientos fiscales producto de los hospitales, yo creo que de forma técnica, y se lo puedo asegurar como una persona conocedora de lo que es el Código Penal y las leyes penales, que todavía se están materializando algunos delitos y hay que esperar, hay que todavía tener paciencia, porque puede ser que unas investigaciones estén todavía verdes, por no decir otras palabras. Son investigaciones complejas, deben de estar maduras para poderse presentar ante los tribunales de justicia y no volver a pasar por ese mal sabor de boca que tuvimos todos cuando se nos ofertó por parte de la OFECIC ciertos requerimientos fiscales que usted pudo ver que automáticamente ninguno de ellos tenía una comprobación científica, ninguno de ellos estaba técnicamente bien fundamentado para poder en este caso aplicarse la justicia. Yo creo que aquí es un componente de todos, no solamente de la aplicación de la justicia, sino que también de quien acusa.
que tenga, como se dice popularmente, en este caso, los pelos del gato pardo en la mano para poder asegurar que existen los elementos probatorios suficientes para poder directamente destruir el estado de inocencia de una persona en los tribunales de justicia. Abogado, cuando nos habla Ramón, discúlpeme, que Sí. ahí tengo una pregunta con el abogado. Esa situación que vimos el viernes es lo grave a que está conduciendo, y se señala incluso la profesión de abogado cuando los magistrados, los togados que tienen el control, porque para ser juez y magistrado o fiscal se necesita requisito imperativo es los abogados, ¿verdad? Pero cuando usted dice que se presentan estos requerimientos sin los fundamentos probatorios para poder alcanzar la aplicación de la justicia, es lo que lleva a las acciones de la sociedad y desde luego que es peligroso. Pero ¿cómo un abogado es eficiente en el sector privado y deficiente cuando le toca representar el Estado por medio del Ministerio Público? Abogado. Lo felicito por esa pregunta, y de hecho en el marco del preámbulo de la misma interrogante vemos nosotros que eso fue lo que ha sucedido en estos casos de lucha contra la corrupción. Debemos de tener en cuenta que los primeros fiscales que tenían cierto grado de experiencia en poder establecer investigaciones complejas en casos de corrupción eran directamente los abogados que trabajaron en los casos del Seguro Social, los fiscales que trabajaron en la investigación de los casos del Seguro Social. Si usted lo puede analizar, de esa misma unidad, que en aquel momento se llamaba la UNAF, que era directamente de una unidad interna del Ministerio Público, actuó de la misma forma en la que está actuando FEDCO, dosificadamente, llevando a cabo paso a paso las investigaciones complejas de estos casos, y no brindando falsas campanas a la sociedad ni emitiendo comunicados por medio de las distintas plataformas sociales aseverando cosas que no tenían elementos probatorios. Ahora, una cosa es que un fiscal acuse responsablemente teniendo los elementos probatorios, y otro elemento es que las agencias investigativas, que las que recaban las pruebas, pues las puedan reunir en el tiempo oportuno y en el tiempo inmediato. Solo para darle un caso, un ejemplo en este tema, Carlitos y estimado Ramón, la operación Joao Lavato, que fue la operación brasileña más grande de lucha contra la corrupción que se ha dado en América Latina, que casi ha puesto en los tribunales de justicia cerca de 6 presidentes y de 8 gobiernos en América Latina, llevó un promedio de 7 años investigar estos casos. Directamente los casos que se manejaron en Guatemala de acusación llevaron 8 años, de 8 o 9 años en Guatemala, para poder llevar a cabo un proceso de investigación complejo en los casos de corrupción. Y nosotros acá se nos brindó una falsa expectativa, una falsa esperanza por un accionar de una unidad UPC que en este caso no tenía los elementos probatorios del caso. Plantearon requerimientos fiscales por acusaciones de delitos porque la ley hasta cierta manera no estaba bien definida en el delito de lavado de activos, y todo lo consideraba delito de lavado de activos por aquella circunstancia o aquel elemento del delito que decía, y cualquier otra causa que no encuentre justificación. Vemos nosotros que han habido varios errores en esa unidad que se cerró, y ahora hemos visto nosotros que existe el malestar popular de esa falsa expectativa que directamente se le ofertó al pueblo hondureño de ver políticos en la cárcel, cuando vimos nosotros que eran requerimientos débiles. No había que ser muy estudioso en derecho penal, no había que ser demasiado versado en conocimiento de la ciencia jurídica para determinar que en todo caso había conductas neutrales de muchos de los acusados, y que una vez puestos a la óptica del control jurisdiccional, estos casos iban a ser directamente manejados como se hizo. ¿Qué es lo que pasa? Ante esto, pues la sociedad lo que reclama, y las personas que acusaron fueron a echarle la culpa a los jueces, que eran los jueces los responsables, que eran los jueces que no estaban con el pueblo, y realmente los jueces tienen que estar con la ley, aplicar el marco de derecho, aplicar la norma, y todo parte de qué es lo que le presenta el Ministerio Público para que la Corte Suprema pues pueda tomar las decisiones del caso en cuanto a las sentencias que emite o a las resoluciones. Bueno, y es que tiene todo el derecho el pueblo en estos momentos de tener esas dudas, abogado, porque sabemos que eternamente el sistema de justicia de nuestro país pues ha dejado esas dudas, y quizás ha existido un equilibrio. Ahora, se espera que en estos casos emblemáticos, que en los casos de la pandemia, por el cansancio de la población, que sí se dé con los responsables. Y quizás la gente, establece
Sí, lo están acusando de un delito de 100.000 lempiras y se robaron cerca de 2.000 millones de lempiras, pero usted nos habla claro, ok, ya hay líneas de investigación en eso, ya se están materializando los delitos, pero dentro de la investigación quizás no se tiene todas las pruebas necesarias. ¿O será que esos elementos que nosotros miramos de forma clara como medio de comunicación no son pruebas contundentes? Por ejemplo, saber que no son hospitales reales, sino que son centros de triaje, como lo llaman los expertos, que no es equipo nuevo el que viene, sino que es equipo usado, que los respiradores que venían ahí no funcionaron, que los aires venían malos, que inmediatamente fueron instalados dichos hospitales o centros de triaje, pues empezaron a caer goteras y tuvieron que colocar toldos para reparar. O sea, son tantas incongruencias, abogado. ¿No serán estos elementos efectivos como carga probatoria para que no sea tan largo este proceso de investigación, específicamente para el caso de los hospitales? Recuérdese usted que en este tema no fueron hospitales o no fueron aparatos que se compraron aquí en el país. Eso es un elemento clave en este caso. Ajá. Si usted compra o realiza una compra aquí en Honduras y fácilmente usted tiene al comerciante o a quien le ofertó, en este caso le cotizó y quien le dio el producto, pues usted es un poco más inmediato en este caso poder llevarlo a la óptica de los tribunales de justicia por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Pero cuando usted está hablando de estos hospitales móviles que se adquirieron, todas estas fueron transacciones internacionales. Actualmente existen un nivel de 4 líneas de asistencia jurídicas internacionales en 4 países distintos que se están llevando a cabo para poder determinar la ilicitud de estas compras de estos hospitales móviles. Esto toma tiempo y no solamente necesitamos que sea dirigente del Ministerio Público, sino que esperamos que los países amigos puedan cooperar con los métodos investigativos para poder llevar a cabo con buen fin estas asistencias jurídicas internacionales que se han librado. Como le digo, son 4 países distintos Honduras que están con asistencias jurídicas internacionales en acción para poder colaborar, y ahí sería un tema de estos países y de los órganos persecutores de delito de estos otros países que nos puedan colaborar de una forma más expedita para obtener esta información, porque son transacciones multimillonarias. Estamos, por supuesto, claros, es evidente que las carpas de estos hospitales no reunían los requisitos, que los aparatos no los reunían, pero de estos no fueron comprados en Honduras, y como se lo dije en mi primera intervención, de cierta manera debemos de estar nosotros totalmente claros que existen todavía ciertos niveles de acciones que se están materializando para comprobar estos delitos, que va a llevar su tiempo poder directamente redactar un requerimiento fiscal sumamente sustentado, porque no son procesos de investigación que se van a culminar en 4 o 5 meses, sino que van a llevar cierto tiempo. Por eso le decía, es necesario tener la tranquilidad. Hay todavía elementos probatorios que se están recabando. Es evidente que estos carpas y estos aparatos no servían, seguimos en medio de la pandemia, pero debemos también nosotros saber que con el tiempo se van a ir dando otros elementos constitutivos de otras acciones delictivas para poder también fortalecer más los requerimientos fiscales en contra de las personas vinculadas con este tema de INVEST H. Perfecto, abogado Ramírez. Le cuento que también nos acompaña el abogado Raúl Suazo, abogado también experto en la materia penal. Gracias, abogado Suazo, por acompañarnos esta tarde. Le saluda Ramón Ochoa. Bienvenido. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. Saludos a Hermes. De verdad que un placer poder compartir. No sé quién es la otra persona que nos está acompañando el día de hoy, pero... Nuestro compañero Carlos Paz, el listo, periodista Carlos Paz. Y presto para poder colaborar con su prestigiado programa. Gracias, abogado. Hablando del tema de Marco Bográn, que es el que está en la palestra pública en estos momentos, y por supuesto del ex administrador de INVEST, pero en este caso específico, pues todo el elemento mediático recae sobre Marco Bográn. La consulta que le hacía al inicio el abogado Hermes Ramírez se la traslada a usted también. ¿Es congruente este requerimiento que se hace contra el abogado Bográn por la malversación de caudales públicos por un poco más de 100.000 lempiras, donde el abogado Hermes también nos habla de otro elemento dentro del nuevo Código Penal, que es la administración desleal del patrimonio? Abogado Suazo. Claro, miren, yo creo que hay que hacer un poco de historia también. Yo lo mencionaba el día de hoy, que este caso tiene mucha similitud con el caso del Seguro Social. Hay que recordarse que Mario Zelaya fue la primera acusación que tuvo él, fue cuando administró, creo que la compra de unos boletos aéreos en una agencia de viajes.
y creo que ese ha sido el proceder siempre del Ministerio Público. Creo que hay 22 líneas de investigación. Algunos de las acusaciones que se van a presentar van a ser presentados en los juzgados de letras de lo penal, algunas otras van a ser presentadas en los juzgados del circuito anticorrupción, por razones que habría que explicar también, y es de que en algunas acciones ellos van a considerar que las decisiones fueron muy personales, decisiones directamente de él, y en otras, y eso va a ser que va a provocar que sean en los juzgados de letras de lo penal, y en otras circunstancias, cuando ya hay un grupo organizado para delinquir, para realizar estas malversaciones de caudales públicos, las acusaciones van a ser llevadas a través del circuito anticorrupción. Si es congruente o no es congruente, yo creo que el Ministerio Público está en obligación de ver, obviamente, y demostrar los tipos penales por los cuales se está acusando. Nosotros cuando estudiamos Derecho, lo que nos enseñan a nosotros, pues, el tipo penal, cuál es la acción, qué fue lo que la persona hace que no está permitido hacer. Y tal y como no pude escuchar toda la apreciación del abogado Hermes, a quien yo de verdad le tengo un gran respeto como profesional del derecho, como estudioso de las leyes, lo ha dicho correctamente. La malversación de caudales públicos en este nuevo Código Penal está contemplada en una forma casi distinta que la malversación de caudales públicos del Código de 1983. Aquí lo tenemos por uso, aquí lo tenemos por apropiación, aquí tenemos también por haberle dado otro destino que era el que estaba indicado. Por lo tanto, va a ser interesante también tocar el tema de que cuál va a ser realmente la estrategia de la defensa del señor Bográn en cuanto a cuál es el código que van a considerar ellos que va a ser más beneficioso para ellos. Yo creo que son muchas las situaciones que van a poderse ver en este juicio. Hay que ver mi gran problema y mi gran crítica como hondureño, no como profesional del derecho, sino que como hondureño siempre va a ser que consideramos que el Ministerio Público siempre hace muy malas acusaciones. Yo creo que lo hemos visto, muchas veces acusan por algunos delitos simple y sencillamente, aunque no se den los elementos del tipo penal, lo hacen simple y sencillamente para privar a las personas de su libertad, muchas veces violentando los derechos y garantías de las personas. Yo creo que obviamente me imagino yo que va a haber un equipo grande y fuerte de defensa, tanto del señor Bográn como de su al administrador de Invesache, y yo creo que no va a ser tan fácil tampoco poder, aunque obviamente para una audiencia inicial lo único que se necesita en él son elementos muy pocos de prueba que tiene que presentar el Ministerio Público que puedan darle la certeza al juez de que hay un indicio racional de participación y que efectivamente hubo una lesión a los fondos públicos. Don Carlos Paz. Gracias, Ramón. Gracias, abogado Raúl Suazo Varías. Siempre ha atendido a Diario Digital El Pulso. Incluso en una ocasión recuerdo que estaba atendiendo el estado de salud de su padre y sin embargo entrevistas a Diario El Pulso y Cuarto Poder. La sociedad hondureña lo que se está preguntando y ya está prejuiciada de que solo está haciendo el show y que luego tendrá su libertad, ya sea con un recurso de amparo, como lo hemos visto en otros casos, y ya donde está el problema que se está expandiendo, abogado Suazo Varías, que estos abogados que presentan esos recursos están coludidos los magistrados que conocen el caso y les dicen cómo deben de presentar el recurso de amparo para que pegue. Como profesional del derecho y que litiga en los juzgados constantemente, esas aseveraciones que se dan por parte de algunos abogados ya. Bueno, yo realmente no comparto tanto esa opinión, y en mi experiencia personal siempre he visto, por ejemplo, que la parte mediática, la parte de la coacción la tiene mucho el Ministerio Público. Yo creo que a veces los casos son más mediáticos que incluso que jurídicos, y eso es algo que a mí me preocupa. Yo siempre hago
la alusión que es de guerra de león contra mono y mono amarrado, porque el Ministerio Público es el que tiene toda la agentes de investigaciones, las escuchas, la posibilidad de solicitar pericias, etcétera, etcétera. Y muchas veces a las personas que la Constitución de la República, los tratados internacionales suscritos por Honduras claramente establecen que la persona es inocente, tiene un estado de inocencia, no una presunción de inocencia, sino que un estado de inocencia. Y ese estado de inocencia obviamente solo puede ser enervado, solamente puede ser puesto en duda en un juicio con pruebas que tengan que ser contundentes. Por lo tanto, el trabajo a quien realmente nosotros debemos de exigirle y debemos de estar encima es el trabajo que puede hacer el Ministerio Público. Es esencial lo que la ciudadanía, porque miren, a título personal, yo pienso que en esta pandemia el Ministerio Público actuó tardíamente. No fue sino un medio, creo que un periódico digital que se tomó la atribución de hablar al cónsul de Turquía y realizar algunas pesquisas propias del Ministerio Público, en que es el obligado a velar por los bienes de la sociedad, por los bienes, igual que la Procuraduría, y si no sale a la luz las declaraciones hechas por este periódico digital, creo que todavía estaríamos empezando a sorprendernos de todo lo que han defraudado y malversado en este pueblo. Bueno, y a propósito de ese mismo elemento que menciona don Carlos Paz, mire usted lo que dicen los políticos. En este caso, don Harry Dixon cita a través de diario digital El Pulso. Es político, pero es abogado también. Me imagino que don Harry debe conocer a profundidad cómo se manejan estos procedimientos, pero establece que lo de Marco Bográn es un espectáculo mediático más. Es necesario responderle a una sociedad que está presionando todos los días, exigiendo dónde está el dinero. Y entonces el gobierno necesita tener un chivo expiatorio y se llama Marco Bográn, como se llamó a Mario Zelaya en años pasados. Chivos expiatorios para calmar la presión social y que dejen de estar pensando en el cabecilla principal. Abogado Ramírez, ¿habla como un político aquí el diputado Harry Dixon o tiene algo de razón lo que establece? Bueno, recordemos que desde luego hay una posición ideológica, política, en las manifestaciones que ha emitido el abogado Harry Dixon. Recuérdese también que él fue fiscal del Ministerio Público. Él más que nadie conoce al interior de esta organización cómo funciona. Efectivamente, debemos de recordar nosotros que esa mala experiencia que se ha tenido en las acusaciones no es nueva. De hecho, él también formó parte de ciertas unidades fiscales que dejaron tarea pendiente, asuntos pendientes en los tribunales de justicia y que nunca prosperaron porque siempre se vendía esa imagen mediática o siempre se vendía esa cortina de humo en algunos requerimientos fiscales. Yo creo que debemos de ser nosotros bastante ponderados, bastante serios. Estamos ante una dosificación de la acusación penal en el caso de Marco Bográn. Ya precisamente con la declaración que dio el día viernes, el Ministerio Público intentaba tenerlo cerca, dándole seguimiento durante el fin de semana para poder lograr su captura inteligente el lunes, mediante se estaban dando pues, obviamente las respectivas diligencias dentro de los juzgados de índole común para que pudiese prosperar este primer requerimiento fiscal y hoy el segundo requerimiento fiscal ante un eventual escenario de una aplicación de una medida alterna a la libertad el día jueves próximo, donde se va a llevar a cabo la audiencia inicial por este delito de malversación de lo cual lo han acusado, que nosotros lo encajaríamos en la Administración Desleal del Patrimonio y esperaríamos pues en los próximos meses o en las próximas semanas también los otros requerimientos fiscales que pudiesen directamente entrar. Recordemos nosotros que es algo complejo, son 4 líneas de asistencia internacional que están pendientes de que puedan efectuar sus frutos para poder llevar a cabo quizás la operación que para nosotros en este tema de la pandemia va a ser una de las más grandes en la acusación en los tribunales de estos funcionarios que se han apropiado de los fondos porque le han dado un destino distinto para lo cual fueron autorizados. Abogado Raúl Suazo, quizás en algo tenga razón el diputado Harry Dixon, y es que no se ha dado con los actores intelectuales del desfalco del Seguro Social. Y decimos eso de forma clara porque nadie se va a embolsar 7.000 millones de lempiras. Sabemos que hay mafias criminales, que hay mafias políticas que se benefician incluso por hacer campaña de estos dineros. ¿Será lo mismo en este caso de estos dineros de Invest? ¿Será que se tiene que llegar realmente a actores más grandes, a actores intelectuales de estos posibles robos? Porque decimos posibles porque están
en investigación. Incluso don Marco Bográn mencionó que en el caso de los hospitales hay otras personas arriba de él que conocían de la compra de ellos. Habló de ministros, habló incluso de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Tienen que llegar estas investigaciones hasta esa escala, abogado Suazo? Bueno, yo creo que, y siempre lo voy a reiterar, es necesario en Honduras que se apruebe la ley de colaboración eficaz. Creo que sería un arma muy fuerte para poder llegar realmente a verdaderos escenarios donde nosotros podamos ver gente que realmente es la que ordena y la gente que está tras bambalinas. Yo creo que desgraciadamente nuestra fiscalía, en el caso del Seguro Social, creo, a título personal, creo que pudo haber logrado muchísimo más, pero desgraciadamente esto pasa cuando estos puestos se ponen en forma política. Yo creo que esa es una de las situaciones que a mí siempre me ha preocupado, cuando a la policía usted los nombramientos los hace a través de la política, Corte Suprema de Justicia lo hace a través de la política, Ministerio Público lo hace a través de la política, y en sí todos los puestos tienen que tener siempre un matiz político. Se pierde la esencia real de lo que puede ser una verdadera administración de justicia. Obviamente es interesantísimo lo que ustedes están mencionando, porque el mismo Marco Bográn en sus declaraciones ha dicho que él no ha participado solo, sino que él dice que es inocente, que tenía las autorizaciones, que lo consultó. Por lo tanto, y aquí yo creo que Hermes me puede apoyar. Tenemos problemas con la señal, César. Perfecto. Detalles técnicos. En minutos estaremos de nuevo con nuestros invitados. Conversamos con el abogado Hermes Ramírez y el abogado Raúl Suazo Varías, expertos en materia penal, hablando de este tema de la corrupción en el sistema sanitario durante la pandemia. Específicamente, don Marco Bográn está en este escenario mediático en estos momentos. Antes de continuar, les recuerdo que llegamos por cortesía de Sanigel. Sanigel es el sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño. Es el que cumple con los requerimientos de la salud a nivel internacional. No compre cualquier gel de manos, porque hay unos que no traen los 70 grados de alcohol, le dejan las manos pegajosas. Sanigel trae glicerina, sábila, que más bien le suaviza las manos, así que usted lo puede utilizar todo el día. Recuerde, Sani Solución también para desinfectar los artículos con los cuales usted tenga contacto. Los zapatos, las puertas, el dinero, las bolsas del supermercado, todo lo que ingrese a su casa, desinféctelo, pero que sea también con Sani Solución, un producto de MC, compañía farmacéutica. Los encuentra en presentaciones de 1 galón hasta la más pequeñita de 45 ml del Sanigel, y por supuesto en spray para que el Sani Solución también lo ande permanentemente en su bolso o en su cartera. También les recuerdo que Banco Atlántida tiene una buena noticia para usted este día. En el caso de las remesas en línea, le traemos esta buena noticia. Usted que permanentemente recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero, Banco Atlántida presenta la opción remesa en línea. Escuche bien, la opción remesa en línea de Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Cómo se utiliza esta opción de remesa en línea para que usted no vaya hasta el banco? Pues esta es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de la aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancoatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en tecnología, presenta Retiro en ATM sin tarjeta, un nuevo servicio de Atlántida Online y Atlántida Móvil para realizar envío de dinero al celular de tus amigos o familiares, para que ellos puedan retirar el efectivo en los ATM o multi-ATM Atlántida, utilizando un código que recibirán en su celular sin necesidad de tarjeta de débito. Descarga Atlántida Móvil, activa tu banca digital, crea tu usuario y descubre esta nueva forma de enviar dinero. Banco Atlántida, imagina, cree.
Banco Atlántida, el banco líder en tecnología, presenta. Les recuerdo que este espacio también es cortesía de Diario Digital El Pulso. Informes en El Pulso de manera objetiva y al instante en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Búsquenos como El Pulso. También en las redes sociales www.elpulso.hn. Mire la nota que nos recomienda El Pulso para este día, para que usted indague sobre ella en la plataforma. Comisión Interventora de InvestH sigue sin resultados con hospitales móviles. Y es que han pasado ya más de 6 meses desde que inició la pandemia y los hospitales móviles adquiridos por Invest desde el 18 de marzo no están operando, además de que los otros 5 no han llegado al país. Y ahí nos sigue contando la historia Diario Digital El Pulso de esta telenovela de los hospitales que al final no sabemos si los tendremos los 7 aquí en el país. ¿Ya están nuestros invitados de nuevo, César? ¿Me confirma? Perfecto. Seguimos dialogando con el abogado Hermes Ramírez y el abogado Raúl Suazo. Se nos cortó unos segunditos Raúl Suazo, abogado Raúl Suazo, lo dejo para que culmine y también le pregunto cuál es el futuro de don Marco Bográn. ¿Cuál es el futuro en base a estos 2 requerimientos que hasta el momento se han presentado y qué le conviene más, si el Código Penal nuevo o el anterior? Bueno, yo creo que ¿cuál es el futuro de él? En mi forma, tratando de ser lo más imparcial u objetivo que me acostumbra o que quiero tratar de ser, sin pasiones, y por el comportamiento que he visto en un auto de formal procesamiento, una orden de detención judicial en una audiencia de declaración de imputado. Lo que va a pasar obviamente en la audiencia inicial el día jueves es que el Ministerio Público debe de presentar una mínima carga probatoria para poder demostrar, uno, de que obviamente había unos gastos en un hotel capitalino, y 2, que obviamente esos gastos es una malversación porque tuvieron un perjuicio para las arcas del Estado. Esos son los indicios necesarios que va a tener que presentar el Ministerio Público, creo yo, para lograr un auto de formal procesamiento. Esa es una de las cosas en primer lugar. Tengo entendido, porque no he tenido a la vista el requerimiento fiscal, que el Ministerio Público lo presentó, el requerimiento fiscal, bajo las figuras del delito de malversación de caudales públicos del nuevo Código Penal. Obviamente, en la audiencia de declaración de imputados no es algo que se pueda o se deba de discutir, sino en la audiencia inicial. Me imagino yo que la defensa del señor Bográn y la defensa del administrador de InvestH van a tratar, obviamente, que sea bajo el ejido del Código de 1983. Esa es mi percepción, porque obviamente ese es el código que en ese momento y por este delito le va a favorecer. Y solamente quiero terminar de mencionar algo que estaba antes de que se interrumpiera esta llamada. Sí. Y es de que hay que escuchar detenidamente cuál es el mensaje o cuál es la forma de hablar del señor Bográn. Y él aclara, obviamente, que él no actuó solo, él aclara que él tenía la autorización absolutamente de otra gente, y esto es lo que hace de que no debemos de olvidar que los delitos se pueden cometer por acción o por omisión. Hay delitos que yo puedo, que el no hacer o el dejar de hacer me logran incurrir a mí o a las personas en un delito. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que InvestH está formada por un consejo directivo y por una unidad administrativa. Y entonces habrá que ver, y será trabajo del Ministerio Público, y me imagino yo que eso es lo que vamos a mirar más adelante, los requerimientos fiscales en cuanto a este punto en particular. Don Carlos Paz, vamos cerrando con usted. Le agradezco al abogado Raúl Suazo Varía por atendernos esta tarde en Cuarto Poder, CHTV y Radio Globo. Y al abogado, al doctor Hermes Ramírez, le consulto. Esa reforma al Tribunal Superior de Cuentas, que los funcionarios pueden devolver el dinero, ¿sería aplicable en este caso? ¿Se puede recurrir el señor Marco Bográn a esa reforma del artículo 16 de la ley del Tribunal Superior de Cuentas
y qué tan distante estamos los hondureños de ver la aplicación de la justicia a quienes abusan del erario público, doctor. Sí, en este caso, como bien lo señalaba y lo apuntaba nuestro amigo, el distinguido abogado Raúl Suazo, esta es una estructura casi administrativa, una estructura administrativa similar a la del Seguro Social, porque tiene un consejo directivo quizás encima del director Marco Bográn, quienes también tendrán que ver y determinar el grado de responsabilidad en las decisiones para poder establecer su vinculación o no con estos hechos. Recuérdese usted que Marco Bográn no se inventó la compra de los hospitales móviles en su mente. Hay que determinar ahí cuál fue el grado de apoyo técnico que tuvo de parte de otros entes involucrados en este tema de la pandemia. Quizás ratificarle el hecho de que el día jueves que se dé la audiencia inicial, los alegatos de parte del Ministerio Público va a ser la comprobación con los elementos mínimos, como bien lo señalaba nuestro amigo el abogado Suazo, de elementos probatorios para poder comprobar la ilicitud, en este caso el hecho, pero la defensa pues va a tener que maniobrar en relación a esa reforma de la ley del Tribunal Superior de Cuentas, porque de hecho esa manifestación o esa malversación de 100.000 lempiras perfectamente es un tema de reparo netamente administrativo. No vemos nosotros, más allá de una administración desleal del patrimonio como está contemplada en el 477 del nuevo código, no vemos algún tipo de responsabilidad penal, porque de hecho lo que hubo efectivamente fue quizás un mecanismo más allá del deber de cuidado para poder administrar esos fondos al pagar más de 100.000 lempiras en un hotel. Entonces no miraríamos nosotros que esta acción vaya o trascienda más allá de lo que va a ser quizás un recurso de apelación o lo que va a ser una audiencia antes de la audiencia preliminar, para poder establecer un mecanismo de que sea el tribunal quien aplique una sanción administrativa. No obstante, como se lo he reiterado, hay una dosificación de la acusación. Ese término dosificación de la acusación, igual que lo sucedió en el caso del Seguro Social, como bien lo señalaba nuestro amigo Raúl Suazo, nosotros que llevamos los apuntes técnicos desde esos años, vemos que en este accionar de FEDCO, en esta nueva dirección de FEDCO, es muy similar a cómo acusaba la UNAF. Poco a poco iba apretando, iba metiendo los requerimientos a manera directamente de buscar autos de formal procesamiento y que las personas vinculadas con estos escándalos no encontrasen la libertad o no encontrasen una medida distinta en este tema a la prisión para que pudiesen llevar sus juicios directamente fuera de los tribunales o escucharlos en libertad. Lo que sí es que hay que tener paciencia, como se lo he reiterado, los casos de investigación, como bien quizás lo señaló el abogado Raúl Suazo, primero se dieron a través de medios de comunicación digital o trascendieron a la palestra pública por medio de estos elementos telemáticos nuevos, pero son temas complejos de investigación. La operación en Brasil, Joao Lavato, se lo repito, llevó casi 8 años, 7 años poder llevar a funcionarios a la acusación de los tribunales. Lo mismo va a suceder quizás con este modelo de investigación este año será o el próximo año que se puedan determinar las distintas líneas de investigación. Hay que esperar cuando de estos 4 países en el extranjero vengan esas asistencias judiciales internacionales, cuáles son los elementos de prueba para poder acusar de otros delitos al señor Marco Bográn, y sobre todo en este caso no olvidarnos que hay otra persona responsable, que es este ciudadano americano de origen guatemalteco, que está también en este momento bajo la óptica de la investigación para poder pedir directamente también su responsabilidad penal. Abogado Ramírez, muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Un saludo, Carlito, un saludo, mi estimado amigo Raúl Suazo, a usted también, Ramón, y a nuestro amigo Raúl Oquerí. Un abrazo a la distancia y siempre disponibles para poder colaborar con todas las personas aquí en Cuarto Poder y sobre todo en Radio Globo. Muy gentil. Muy agradecido por sus apuntes, igualmente con usted, abogado Raúl Suazo. Muchas gracias. Pasen una feliz tarde. Buenas tardes. Nos vamos, don Carlos, recordándole siempre a la población que este es nuestro primer programa de forma simultánea, tanto en Radio Globo como en Canal Hondureño de Televisión a nivel nacional. Así estaremos a partir de hoy, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, en los 2 espacios, y en radio y en Televisión Nacional. Don Carlos Paz. Buenas tardes a nuestros estimados televidentes y oyentes, televidentes en CHTV, Cuarto Poder, y nuestros oyentes de Radio Globo. Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Ochoa, esto es Cuarto Poder. Muy buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó